Noboa culpable. Emblemático de la UDI admite imputaciones de la Fiscalía por boletas falsas, marcando un hito en el caso Penta y en su carrera política. ¿Acepta los hechos en materia de la acusación fiscal? Sí, señoría, acepto los hechos en materia de la acusación fiscal. ENADE con tono autocrítico. Escándalos remecen al empresariado, mientras Bachelet lanza un llamado. Debemos superar los obstáculos y prácticas que nos siguen anclando al subdesarrollo. Ese es un piso indispensable. Invitado, un ministro comunista con asiento en La Moneda. En vivo y en el estudio, el titular de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Bien, pues ahí estaban nuestros titulares. ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Estado Nacional esta mañana de domingo. Quizás muchos estarán despertando con la noticia respecto a lo que sucedió anoche con la Teletón, que alcanzó su meta y la superó ampliamente de 28.000 millones de pesos. Lo menciono porque va a ser uno de los temas que vamos a conversar y preguntarle también al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Saludo de inmediato a nuestros panelistas, Eduardo Zafirio, muy buenos días, Francisco Vidal, Catalina Parot, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gonzalo Miller. Y nos acompaña y hace su debut Sebastián de Polo, coordinador nacional de Revolución Democrática, Hola, sociólogo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos y muy bienvenido. Gracias a usted por la invitación. Bien, pues vamos de inmediato a algunos de los temas que ya empezábamos a revisar, pero vamos a ir primero al relato de la semana para ver lo que ha sucedido durante estos últimos días y de ahí conversamos inmediatamente al respecto. La semana pasada se robó todas las miradas. Sergio viaja con testigo. Y esta semana se robó solo la nuestra, porque TVN lo encontró en Miami perdiéndose todas las cosas que les vamos a contar en el relato de la semana. Sergio Jadwe probablemente nunca supo que la NEF estuvo en paro y que eso no evitó que el Congreso aprobara el reajuste salarial para el sector público de un 4,1% propuesto por el gobierno. Es un proyecto coherente con las capacidades presupuestarias del país, pero que también significa un incremento real de remuneración. Esto, sin duda, para los funcionarios públicos una afrenta, no lo vamos a olvidar, porque esto tendrá que tener un costo político. Todos saben que son momentos en que la holgura fiscal es mínima. Tampoco se enteró que el agente chileno ante la Haya, Felipe Bulnes, dijo renuncio. De alguna manera se había perdido la cohesión sobre el respaldo al equipo jurídico, fundamentalmente a la gente. Respetando sus razones, he aceptado su renuncia. Y que ahora es el mismísimo José Miguel Insulza el que nos representará ante la Corte Internacional de Justicia. Agradezco de corazón la confianza que la presidenta, el canciller depositan en mí. Y mientras Sergio Jadwe comía en Miami, mientras Chile exista, habrá pinochetista. Seguidores de Augusto Pinochet celebraron con todo su centenario. Somos pinochetistas de corazón y lo vamos a hacer toda la vida, hasta el día de la muerte. Si todavía hay algunos que creen que Pinochet merece algún tipo de homenaje, no es mucho lo que nosotros podemos señalar. Y si uno está preocupado por una investigación del FBI, difícilmente va a saber qué es lo que pasa en nuestro local centro de justicia. ¿Acepta los hechos en materia de la acusación fiscal? Sí, señoría, acepto los hechos en materia de la acusación fiscal. ¿Renuncia al juicio oral? Sí, señoría. Jovino Noboa es el primer condenado en el caso Penta. No voy a hacer declaraciones por el momento, les pido que me respeten en ese sentido. Pero que Sergio Jadwe no se preocupe, perderse de cosas tiene algo positivo. Al menos esta semana no fue él el que estuvo en el centro del caos. Bien, pues comenzamos de inmediato a analizar lo que ha sucedido en el caso de Jovino Noboa, quien es el primer político condenado por el financiamiento irregular de campañas políticas, condenado como autor y ejecutor de delitos tributarios, el mismo que en marzo decía que esto era una investigación ideológicamente falsa y negaba absolutamente el haber actuado fuera de la ley. ¿Con qué impresión se quedan al conocer esta condena? Todavía estamos a la espera de la sentencia, que se va a conocer el próximo 2 de diciembre, pero ya se sabe, porque hay un acuerdo ahí de parte de la defensa y la fiscalía, que serían 3 años de pena en libertad finalmente y una multa por la mitad del monto que ha sido considerado el monto de la defraudación fiscal. Cuéntenme con qué impresión se quedan después de esto. Francisco Vidal. Varias. Por ejemplo,
que la duda sobre si iba o no iba a haber justicia se despejó. Este es el primero de una serie que vienen, además. La gente se molesta porque la sanción no le lleva reja. Pero bueno, es la ley. Creo que esa dimensión es lo inmediato. Y lo otro, hay varias más, pero voy a seleccionar, es la derecha, y particularmente la UDI, parte de su potencia electoral estaba dada porque era el partido que más recursos legales recibía. Ahora sabemos que además recibía recursos ilegales. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el primer partido político en Chile? La UDI hoy día es el principal partido político, desde el punto de vista de los votos. ¿Cuál va a ser el efecto en la UDI, el principal partido de derecha en Chile, de una disminución sustantiva del financiamiento por la vía de que las empresas nunca más van a colocar plata, de acuerdo a la nueva ley ya aprobada, y en consecuencia la ventaja que tenía la UDI sobre el resto, porque era la que más recibía sustantivamente aporte de las empresas legales, y además se le cerró, junto a otros, incluyendo gente de la nueva mayoría, la veta ilegal. Eso debiera tener un efecto político. ¿Qué efecto debiera tener en la UDI, Gonzalo Miller? Esto, lo que estaba analizando justamente. Bueno, primero sería bueno que ya casi un año de que empezamos a conversar de este tema, dejáramos la hipocresía de lado, y dejáramos de hablar de que el problema de financiamiento irregular de la política, un problema de la UDI o un problema que no afecta a todo el sistema político, porque afecta a todo el sistema político. Esa es la única verdad. Pero yo no he dicho una cosa distinta. No, da la sensación de tus palabras, Pancho, como que el efecto de este cambio se fuera a radicar en un partido, siendo que el PPD, el más golpeado, ¿no es cierto? El PPD y todos los partidos de la nueva mayoría están involucrados en la misma investigación. Entonces, voy ir despejando la hipocresía un poquito de lado e ir asumiendo los hechos. Por esta altura ya suficiente. Y en eso, Pancho, y en eso uno dice, bueno, claro, obviamente hay un cambio. Cuando la UDI dijo el año pasado que era un problema sistémico, muchos rasgaron vestiduras. Dijeron, no, este es un problema de un partido. Y resulta que a un año a la fecha, lo que estamos viendo es que ya es evidente que es un problema sistémico. Tuvimos que cambiar la ley electoral, porque si no era un problema sistémico, ¿cuál era la razón de cambiar la ley electoral? Claramente se tuvo que cambiar la ley electoral. Entonces, hubo necesidad de fijar nuevas reglas del juego para todos. Para todos. Entonces, este nuevo escenario, con restricciones de recursos, donde el Estado va a ser quien aporte la gran mayoría, sino todos los recursos, vamos viendo cómo se termina eso, ¿no es cierto? Donde las empresas salieron de la posibilidad de financiamiento, donde las personas todavía les va a quedar un espacio. A las personas todavía les va a quedar un espacio para poder financiar a la política de manera individual. Uno dice, bueno, eso es parte, y no confundirlo, de las reglas del juego para todos. Y si la UDI era hasta ahora, ¿no es cierto?, el partido más grande de Chile, poco tiene que ver con la diferencia en financiamiento. La UDI ganó y perdió elecciones, y ahí están los datos en el CERVEL, sin relación con el nivel de financiamiento. Ganó elecciones con muy poco financiamiento, perdió elecciones con mucho financiamiento, al igual que todos los partidos. Pero el hecho inobjetable ¿cuál es que la UDI recibía por vía legal de las empresas el partido que más plata recibía, este es el CERVEL. Pancho. Ustedes ese es un dato que vamos a pelear siempre. Doblaban a la pobre Catalina. Si tú miras, como lo quieras mirar, si hay un mito que murió, y por favor, murió, es que la izquierda chilena no recibía plata de los empresarios. Eso ya es una mentira que no resiste más. Los hechos lo han demostrado. Ya, ese es otro, entonces, ese es otro de los temas de análisis es que para poder partir del análisis uno tiene que asumir la realidad. Yo asumo eso. Entonces uno asume la realidad. Entonces dicen, bueno, las diferencias de financiamiento y todo es lo mismo que uno dijera, bueno, Bachelet ganó porque fue la candidata que contó con mayor cantidad de recursos. De los ciudadanos. De todo tipo. De todo tipo. De las empresas, Matei recibió más. Si vamos a hablar con la verdad, Bachelet fue la candidata que más recursos recibió de todo tipo. Ya, pero en segundo lugar, primero Matei y segundo Bachelet. Uno, el crónica dice, ¿ganó por eso? No, no ganó por eso. O sea, que le da lo mismo que Penta no les dé más plata. ¿Eso es? No es razón, no es razón. Hay un cambio de reglas para todos en cómo se financia la política.
Ya es así, y el partido, Catalina Parot, y el porque partido Catalina que tiene más votos, tiene una visión al la UDI respecto, no es Gonzalo. solo el partido que tiene más recursos, el partido que tiene más votos. Y los votos Porque son la tenía más confianza. billete, pues. Es que si en tu Los mente votos no se compran. se dice que yo tengo más plata, compro los votos, esa es tu mente. En mi opinión, es el que tenía la confianza de más chilenos. Y durante mucho tiempo. Perfecto. Catalina. Mira, yo creo que aquí hay varios temas que creo que hay que levantar un poco la mirada para poder ver cómo esto influye en el país. Lo primero que yo quisiera despejar es que creo que el sistema que nos regía antes, que fue producto de un acuerdo entre Lago en ese tiempo y Longueira, no suponía el hecho de emitir facturas falsas en un sector u otro. La norma de financiamiento que regía hasta ahora y bajo la cual se cometieron lo que los hechos que conocemos. La ley no autorizaba esto, por eso que se están penando estas conductas. Lo que es importante acá yo creo que es que las instituciones reflejen realmente una igualdad de trato respecto de las personas que se vieron involucradas en estos hechos, que significaron dar facturas falsas o dar boletas falsas para allegar recursos a las campañas políticas. En este caso, Jovino Noboa reconoció de que él efectivamente buscó recursos a través de este mecanismo para financiar una candidatura presidencial. Lo reconoce, acepta el juicio abreviado que fue postura o propuesta del fiscal. Pero yo quisiera ver el mismo estándar del Servicio de Impuestos Internos en las investigaciones de SQM, que a mí me parece que ahí hay por lo menos señales que son bastante complicadas. Y complicadas para el país, no para un sector político. Porque cuando las instituciones empiezan a dar la señal de que están al servicio del poder, o de la gente o de la autoridad que está en el poder, entonces la cosa se enreda. Catalina, entonces coincides con esta carta que mandó la bancada de diputados de la UDI, justamente hablando de un trato discriminatorio de parte del fiscal nacional Sebastián Guan, diciendo que aquí ha habido distintas maneras de enfrentar el tema en parlamentarios involucrados o políticos involucrados de oposición y de oficialismo? No, yo no me atrevo a asumir en todos sus términos esa carta. Sí, lo que creo es que las señales que se están dando son señales que, a menos que cambien en el corto plazo, significa que el Servicio de Impuestos Internos, a través de este cambio de doctrina que hizo hace muy poco tiempo, en que ya los fiscales no pueden investigar a todos los que resulten responsables, sino que tienen que investigar los que vengan con nombre y apellido, da la impresión de que se estuviera tratando de proteger especialmente a toda la red de recaudación de fondos que tuvo detrás de la campaña de Michelle Bachelet. Eduardo Zafirio, ¿hay diferencias aquí en el trato? Sí, ya, terminemos. Perdón, camarada. Yo quiero volver a por lo que partimos. El tema es Noboa. Y voy a hablar de Noboa, no de la teoría de la relatividad, ni del cambio climático. Ya seguiremos hablando uno por uno. Habrá tiempo, sin perjuicio que me voy a referir al punto que aquí se plantea. Don Jovino Noboa es un político símbolo de lo que han sido los espadachines del dinero en la política chilena. La UDI no quiere reconocer el carácter de recaudador oficial. Yo lo voy a llamar entonces un eximio articulador de las relaciones entre el poder económico y los grandes grupos económicos con los políticos. Ya ha reconocido que participó en financiamiento político electoral a través de ilícitos penales. Y por eso tributario. Va a haber una... Da lo mismo. Son delitos. No son errores, ni son omisiones menores, como se argumentó. Son delitos. Y ha reconocido esto después de haber estado durante 14 meses mintiendo, diciendo que él no había participado ni había incurrido en ninguna conducta de financiamiento ilegal, descalificando a periodistas, al Ministerio Público y al Poder Judicial, y el tema que le interesa a Gonzalo, promoviendo la búsqueda de acuerdos políticos transversales para la impunidad penal y política. Por lo tanto, cuando en la audiencia del 2 de diciembre don Jovino Noboa sea condenado, lo que va a ocurrir aquí es que todo esto, la mentira de la descalificación y la búsqueda de impunidad, se va a caer. Y quienes estaban esperando de que esto pasara, hoy día van a tener que entender que el principio de igualdad ante la ley en Chile se está, afortunadamente, imponiendo. El problema político para la UDI es que o solidariza, con lo cual el reconocimiento ya no va a ser implícito, sino que explícito, de que don Jovino Noboa era recaudador oficial, o sanciona,
Pero si sanciona, yo creo que eso significa un terremoto desde el punto de vista de las lógicas con las que ha operado la UDI mayor. Esa es mi opinión. Sebastián de Polo. Mira, yo creo que es un error pensar que, como dice Gonzalo, que todo el sistema político está inmerso en esta lógica. O sea, nosotros somos un partido político que está forjándose, hay varios otros que queremos romper con esta lógica entre el dinero y la política. O sea, la duda razonable que queda después de todo este fenómeno es ¿a quién sirven los políticos? ¿A quienes los financia o a quienes los eligen? Esa duda razonable que por mucho tiempo la ciudadanía tuvo, hoy día tiene un hecho concreto, que es que un político que fue presidente de un partido, referente de un partido, que además defendió una forma de operar en política de cara a mucho más de cara a los empresarios que de cara a los ciudadanos. Yo creo que esa es la pregunta. Es ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Y qué vamos a hacer de aquí en adelante? Yo creo que supone, primero, que la UDI, sobre todo, deje la defensa corporativa. Yo esperaría que el Tribunal Supremo de la UDI, cuando haya... Eso ha dicho todo el año, digamos, ¿no? Que pero cuando haya ya determinó que el que juntaba plata para el partido no pasa nada. El que juntaba plata para llevarse para la casa era sancionado. Yo espero que el Tribunal Supremo haga algo. Legitimar ilícitos penales. Pero yo creo que haga algo, y para eso existen las instituciones partidarias, porque cuando uno mira las encuestas, los partidos políticos están gozando de 3%, con encuestas que tienen margen de error de 4%. O sea, es probable que estén menos 1%. Entonces, ¿cómo relanzamos un sistema político? Porque la política es necesaria, que esté de verdad al servicio de la ciudadanía y de cara a la ciudadanía. Yo creo que esa es la pregunta. Y para el caso de Jovino Novoa, yo creo que sus abogados fueron muy hábiles porque tomaron una oportunidad que yo creo que es la menor y el daño va a ser menor. Si esta investigación hubiera seguido, lo más probable es que hubiera otros ilícitos que investigar. Entonces yo creo que lo hicieron penalmente súper bien, pero políticamente súper errados, porque han estado un año diciendo aquí no habían delito, esto es una investigación ideológicamente falsa. Entonces esa mentira ante la opinión pública, finalmente el que falta la confianza es Jovino Novoa, que dijo sistemáticamente mentiras. Porque ahora reconoce, ante la inminencia de la acusación y de la pena, de que él no estaba metido. Entonces yo creo que no es, y uno de los problemas que tiene la gente alejada de la política es cuando creemos que todos estamos en el mismo saco. Habemos muchos que no estamos en el mismo saco de la relación entre política y dinero. ¿No? ¿Puedo hacer una pregunta? Puede hacer una pregunta. Porque aquí hay una tesis que se ha discutido mucho en la relación de que quien financia es como que el que pone la plata pone la música, ¿cierto? No necesariamente. No depende de cuánta plata, pero es un poquito lo que se está diciendo, que hay una influencia del dinero relevante en la política que haría cambiar la política. Hay ilícitos penales y tú usaste una referencia al decir de que parece que hubiera más políticos que están mirando más a los empresarios que a la ciudadanía. Jaime Orpi. Entonces yo tengo una sola pregunta, decirle, por ejemplo, a Giorgio Jackson, en su primera campaña como independiente, con todas sus túnicas blancas, plata Max Marambio. Max Marambio lo financió, es decir, la Universidad Arci. Acto seguido, se vota a comisión investigadora sobre la Unidad Arci. ¿Cómo votó Giorgio Jackson? Mira. Con total libertad, me imagino yo. Con total libertad de criterio. Votó en contra de la comisión investigadora, pero lo hizo con total libertad. ¿Cuál fue el monto? No, 5 millones sobre 100 millones. O sea, era poco. ¿Cuál es el monto de la UDI? ¿Cuál es el monto de la UDI que recibió aportes reservados? 45% de los aportes reservados del total del sistema fueron a la UDI. Es decir, ¿es un problema de monto? No, es un problema de qué porcentaje. Es que ¿sabes cuál es la diferencia, Sebastián? Cuando uno quiere poner un parámetro moral, un parámetro ético, tiene que aplicárselo también uno mismo. Pero está bien. Entonces, por eso digo, no es un problema del monto. Que estamos todos metidos en algo lo que yo te estoy diciendo, estamos yendo a los tribunales, acabas de decir, presidente del partido lo que tú acabas de decir no se sostiene. ¿Y por qué no se sostiene? Se sostiene. Porque yo creo en Giorgio Jackson, que vota libremente, a pesar de haber recibido 5 millones de pesos directamente de Max Marambio, que era uno de los posibles objetos de esa investigación. Yo creo que vota libremente. Vamos a la ley de pesca. Sebastián, sí. Catalina y Francisco Vidal, porque tienen ahí... Que parta Catalina, le hace la pregunta a Francisco Vidal. Tú votaste por Alamán y no por Longueira, ¿no es cierto?, en la primaria. Sí, obvio. Ya. Longueira ganó por poquitito. ¿Tú sabes para qué era la plata de Novoa en Penta? Sí. Para un call center para la primaria. Sí. ¿Qué legitimidad tiene el triunfo de Longueira sobre Alamán con plata trucha? Pero no, pues lo que pasa es lo siguiente. Si en el fondo, en primer lugar, era legítimo el aporte de las empresas. Lo que no era legítimo era obtenerlo con boletas y con facturas falsas.
Hasta ahora eso era legítimo. Ahora, como dice muy bien Gonzalo, se está cambiando el sistema para todos, porque esto no seamos ciegos. Si creemos que esto solamente afecta a un partido político, estamos siendo ciegos, porque tal como lo dice muy bien Sebastián, si tú miras las cifras de los partidos políticos, los partidos políticos hoy día no representan casi nada. Y el gran problema, yo vuelvo a insistir, es que las instituciones tienen que salir sólidas de acá. Y aquí es donde todos van a tener que poner la cara en el momento dado cuando llegue, que no solamente le pidieron plata a su sector político, sino que también le pidieron plata a los que criticaron, y no solamente políticamente, sino que éticamente. ¿Y cómo deberían hacerse, perdón, Eduardo, cómo deberían hacerse cargo? Eso. Sí, pues cometieron delito. Aquí estamos. ¿Cómo deberían hacerse cargo los partidos políticos? Francisco, lo que pasa es que aquí discutamos esto en serio. La situación de Noboa es una situación... Noboa hoy día, tal como se habló de la presunción de inocencia y se fue muy puntilloso jurídicamente por parte de la UDI y era razonable, hoy día al señor Noboa se le puede decir públicamente, yo se lo digo, es un delincuente. De eso estamos hablando. De financiamiento delictual de la actividad política. Otra cosa es el tema de lo que son los aportes legales. Tú partiste diciendo el elemento central. Sí, pues. Aquí estamos hablando de delitos. La situación de Jackson es una situación a la cual tú le puedes hacer un reproche político y, si se quiere, ético. Pero George Jackson no cometió ningún delito cuando recibió plata de Max Marambio, porque ese fue financiamiento legal. Pero vamos a ver lo que pasa, todos los casos que están en medio. Yo espero que sea la misma vara con la que midamos cuando vengan las otras sanciones. Por eso que planteé que el señor Noboa no solo fue el adalid de la mentira, el adalid de la descalificación, sino que además fue el adalid de la búsqueda transversal de un acuerdo para la impunidad penal y política. Yo parto de la base que si este señor hoy día está experimentando lo que está experimentando desde el punto de vista penal, que es lo que corresponde en un Estado de Derecho, esto mismo va a ocurrir con todos quienes estén en la misma situación desde el punto de vista de la comisión de ilícitos penales para financiar la política. Yo les hacía la pregunta respecto a de qué manera los partidos se hacen cargo de esto, de qué manera la UDI se hace cargo de esto, de qué manera los otros partidos que van a comenzar, de qué manera se van a hacer cargo de esto. Mujer. Cero protección, la verdad. Eso tiene que ver con sanciones, con la idea, por ejemplo, la autocrítica, que ya se está manejando. la verdad. Es que la autocrítica parece que ya no es suficiente. Bueno, la verdad judicial, la verdad política, la verdad ética. Y las reformas. Y las reformas, y apoyar la reforma y hacer los cambios. Por ejemplo, lo que hablaba el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien decía que ya se estaba barajando la idea al interior de la nueva mayoría, o al menos de algunos presidentes de partidos de la nueva mayoría, de no llevar a nadie involucrado en casos de financiamiento regular como candidato. Pero es que no está establecido hasta ahora. Es una idea recién. Claro, lo que pasa es que esa afirmación de se podría agregar no solamente el financiamiento regular, sino cualquier tipo de delito, incluidos los delitos de sangre, ¿no es cierto? Independiente de que estén prescritos como los que cometió Guillermo Tellier. Sí, yo me imagino, porque si él está mirando, lo que pasa es que, ¿cuál es el error finalmente, Andrea? Es que estamos mirando esto como que fuera la paja en el ojo ajeno. Y estamos tratando de armar una institucionalidad. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice. Aquí lo que la ciudadanía quiere es una institucionalidad robusta que permita que no se repitan los errores. Y que se rectifiquen las conductas. Y que los incentivos estén bien puestos. Pero si seguimos tratando de hacerlo con la paja en el ojo ajeno, pensando que aquí los costos los va a pagar uno solamente, y no el resto del sistema. Claro, y que el resto pero eso asumirlo, porque implica eso. Es el 3% pero, Pancho, tú y yo, pues. Pancho, y asumir eso implica tener una lógica distinta de discusión. Sí, está que bien. no implica aquí transformar a una persona en chivo expiatorio de toda la clase política, porque eso sería un crimen en sí mismo. Tienen que seguir. Es un crimen en sí mismo. Y aquí hay muchos que creen que a través de Jovino Noboa es el chivo expiatorio de la clase política. Y eso es un abuso. Es un abuso en sí mismo. ¿De dónde sacas eso? Y aquí lo que corresponde... No, porque cuando los juicios críticos se personalizan respecto de un problema que es institucional, no, está bien, y lo iremos. Yo me imagino que habrá igualdad de trato, que es lo que se dice igualdad ante la ley, y cada uno de los casos que se van a investigar vamos a tener la misma cobertura, y vamos a tener la misma atención, y vamos a tener los mismos reproches, y la misma situación. Los mismos comentarios aquí. Bien, pues vamos a hacer una pausa rápidamente. Tenemos que seguir conversando. Hay otros temas más. Hay harto que conversar aquí en Estado Nacional. Vamos a la pausa y volvemos. Este tema no era menor. No, pues. Allá.
Bien, seguimos ya conversando en este Estado Nacional, el último del mes de noviembre, y vamos a hablar de un tema que obviamente se tomó también la agenda en la semana, que tiene que ver con la renuncia de quien era el agente chileno para la demanda boliviana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y su reemplazo por José Miguel Insulza. Y quiero partir analizando las causas de la salida de Felipe Bulnes, quien habló de falta de cohesión. Posteriormente, el día 24 de noviembre, en el diario La Tercera, se habla de que él habría dejado de manifiesto a la presidenta Bachelet y también al canciller Heraldo Muñoz su molestia por críticas que el fallo habría generado, recordemos el que se impugnó la competencia de la Corte, en círculos políticos más afines a él, especialmente Chile Vamos, y hablaba del entorno del expresidente Sebastián Piñera. ¿Tenía razón o no Felipe Bulnes para esta renuncia, Eduardo Zafirio? Si fuera así, sería extremadamente lamentable. Aquí hemos hablado largo del tema de subir la calidad de la política, ayudar a su dignificación, que es el problema severo que hoy día estamos enfrentando y que amenaza con la desinstitucionalización al sistema de partidos, nada menos. Y yo creo que en los temas de Estado, mantener a la gente nombrado por el gobierno del presidente Piñera durante el gobierno de la presidenta Bachelet era una señal muy positiva. Y creo que está en la lógica de las mejores tradiciones republicanas del país, porque aquí lo que interesa es la capacidad de defender el interés nacional, en este caso en La Haya. De modo tal que si Felipe Bulnes sintió que por el hecho de seguir ejerciendo ese cargo, esa tarea, en el gobierno de la nueva mayoría, esto le provocaba problemas en el piñerismo o en algún sector de la derecha, yo lo encuentro sumamente lamentable. Lo mismo pienso si es que al interior de la nueva mayoría se hubiese cuestionado el papel de Felipe Bulnes por el hecho de haber sido un exministro del presidente Piñera. Y lo que quiero agregar, perdona Andrea, para poder terminar la idea, es que distingamos lo que son estas situaciones. Aquí es el Estado chileno, donde obviamente sus gobiernos juegan un papel fundamental, quienes están enfrentando la situación que se ha producido en La Haya. Y a mí me parece que las decisiones que se tomaron fueron todas decisiones visadas, por ejemplo, la situación de alegar la excepción preliminar, y los argumentos de Felipe Bulnes yo los comparto. ¿En qué sentido? De que efectivamente esto debiera tener consecuencias sobre el fondo si es que el fallo tiene una mínima coherencia. El problema surge porque aunque se mutiló la demanda boliviana, por las características del tribunal, no tenemos garantía de que eso va a ser recogido en el fondo. Así debiera ser y esperamos que eso sea lo que ocurra. Pero desde el punto de vista de lo que era la excepción preliminar, obviamente que para los intereses nacionales lo mejor hubiese sido que esto se hubiese acogido de una buena vez y la Corte se hubiese declarado incompetente. Claro, es que cuando se habla de esta falta de cohesión tendría que ver con la defensa que hizo Felipe Bulnes posterior a conocerse el fallo de la Corte, que recordemos fue 14 en contra de la impugnación de Chile y 2 votos a favor. Y Felipe Bulnes defendió de todas maneras lo que tú mencionabas, Eduardo, que aquí se había avanzado pese a que parecía un fallo adverso porque había habido una mutilación respecto a lo que estaba solicitando Bolivia. Y ese argumento al parecer no habría sido defendido o no habría obtenido el respaldo que él estaba esperando. Yo creo que aquí, y así ha sido tradicionalmente, el presidente Piñera mantuvo a la gente de Van Claveren respecto del litigio respecto de Perú. Había una tradición respecto a lo que significa una política de Estado y enfrentar unidos, ¿no es cierto? Pero eso no debe evitar la crítica, porque la sana crítica es la que nos permite corregir errores. Yo creo que si hay algo que consideramos es un error, que lo comentamos aquí y se ha comentado en todos lados, y la mayoría de los chilenos lo sintió como una derrota, era de que la posición jurídica chilena era sólida, pero insuficiente. Y que había que dar un paso hacia una posición política más agresiva y comunicacional. Y el gobierno, y yo en eso no me atrevo a criticarlo, sino que yo creo que correctamente empezó a girar. Inmediatamente de conocido el resultado, incorporó con Ascanio Cavallo y otros, ¿no es cierto?, figuras que venían a potenciar este giro comunicacional, tratar de robustecer en términos de redes. Y ahora llegó Insulza. Y llegó Insulza, y yo creo que en ese escenario, yo creo que la verdadera razón de Felipe Bulnes, es decir, si lo jurídico, que es donde él se siente más cómodo y relevante, iba a perder protagonismo,
era difícil que él siguiera siendo agente. Lo que hemos vivido rápidamente. Imagínate que él no hubiera renunciado. Insulza se instaló y giró el eje. Pasó a llevar la estrategia anterior. El gran damnificado aquí no es Felipe Bulnes, que toma él la decisión de salir, porque ve que hay un cambio en el equipo, una estrategia distinta, y que él no está en esa estrategia en un rol, o no debiera seguir en el mismo rol, por lo menos. Pero que aquí el canciller, que es el que había hecho la vocería política, pasa pérdida. O sea, yo creo que aquí hay una crítica importante en ese sentido, tanto dentro del gobierno como en la oposición, al rol o a la estrategia planteada desde Cancillería. ¿Por qué? Porque se necesitaba un rol, había un déficit político evidente. O sea, no podía ser que siguiéramos comentando que la sentencia de los pronunciamientos de la Haya no eran 100% jurídicos, sino que tenían un componente político cada vez más importante, y nosotros seguir aferrándonos estrictamente al jurídico. Yo creo que en eso había que incorporarlo, y que se incorpore de la mejor manera, porque sí, yo creo que el nombramiento de Miguel Insulza fue aplaudido por todos. Y fue apoyado también por todos. Cuidado, porque lo jurídico, Andrea, sigue siendo clave. Sí, es lo más relevante. Vamos a hablar qué pasa con el canciller Haraldo Muñoz. Me parece que es interesante analizar ese punto, pero antes quería preguntarle a Sebastián si era necesario efectivamente este giro que se está dando hacia un tema más político, un tema más comunicacional en lo que es la estrategia chilena. O sea, en la Corte. Claramente hay un déficit. Y el déficit es que la estrategia general de la Cancillería restringió al argumento jurídico un alegato que es mucho más que jurídico. Yo estoy de acuerdo ahí que faltaba política, faltaban comunicaciones, pero falta una visión. La pregunta es, ¿cuál es la visión que va a tener el país en sus relaciones internacionales en los próximos 30 años? No es cómo resuelve un litigio puntual, porque vamos a ir de litigio puntual en litigio puntual y tenemos situaciones no resueltas con nuestros vecinos. Entonces, yo creo que la salida... ¿Y no está clara esa visión? No, yo creo que no está clara, porque estamos defendiendo solo como la soberanía a rajatabla con problemas del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI. Entonces, la pregunta es, ¿qué relaciones políticas queremos tener con nuestros vecinos y qué relaciones de integración en los próximos 30 o 40 años? O incluso más. Y yo creo que ahí lo que falta es una acción mucho más decidida de Chile por la integración latinoamericana. Yo creo que lo que falta ahí es una acción afirmativa respecto a que estos problemas, si bien nosotros tenemos un problema puntual, bilateral con Bolivia, hay un contexto mayor donde deberíamos solucionarlo, y esto es la integración latinoamericana. Sebastián, y en ese sentido, en ese proceso de integración, ¿Chile debiera considerar la posibilidad de entregar una salida soberana Yo creo que Chile no puede negarse a ninguna de las opciones posibles, siempre y cuando sean beneficiosas para el país en el largo plazo. En el norte hay recursos estratégicos desde el punto de vista energético, en otros países vecinos, los recursos minerales. Estamos hablando de soberanía. Es que, ¿qué es soberanía en el siglo XXI? Con el tema de los refugiados, en Europa hay una discusión súper importante. ¿Qué es soberanía en el siglo XXI? ¿Tierra es soberanía? ¿O la soberanía está en la democracia, en la integración, en que podamos desarrollar a nuestros pueblos, desarrollar a nuestros países? Yo creo que la idea de una idea de soberanía chauvinista no nos hace bien, porque nos aísla del concierto latinoamericano. Yo esta semana tuve la oportunidad de estar con Pedro Mujica, el expresidente de Uruguay. Estuvimos en el Foro Progresista, y yo creo que hay un mensaje que es mucho más humano y mucho más como civilizatorio del futuro. Yo creo que nuestros países se van a desarrollar cuando tengamos buenas relaciones con Bolivia, buenas relaciones como las que tenemos con Argentina, buenas relaciones que tenemos con Perú. Yo creo que mientras no hagamos ese cambio como de switch, va a ser imposible, digamos, estar peleando cuestiones que son en los detalles que la ciudadanía no entiende. Sí, depende de la voluntad de todos, pero la pregunta es, ¿Chile hoy día es un actor de unidad o es un actor de pelea y de división? Y yo creo que la estrategia es un poco errada. No, yo creo que fue espectacular lo de Insulza. Insulza le va a colocar lo que le faltaba a Bulnes, por así decirlo, que es política. Y eso le lleva a comunicación. ¿Tú te imaginabas a Bulnes con la Angela Merkel o con Putin? No. A Insulza me lo imagino ahí. Así que yo creo que fue un cambio sustantivo. Se nota además la semana de José Miguel Insulza en esto. Bueno, era que no, yo no conozco memoria, entonces lo va a hacer estupendo. Mi punto... ¿Y podría ser damnificado el canciller Haraldo Muñoz? No, porque está claro. De hecho, hoy se le pregunta en una entrevista al diario Mercurio, él dice, Haraldo Muñoz es el jefe, el canciller, y todos estamos bajo su mandato. ¿Quién tiene dudas que Haraldo Muñoz es el jefe? Lo que pasa es que la potencia de Insulza es muy fuerte. Mucho mayor. Entonces, mi problema no es Insulza, sino la derivación de él. Yo quería que Insulza fuera candidato a las primarias
del Partido Socialista con la Isabel Allende para la... Pero que estamos hablando de política de Estado, Pancho. No, es un derivado. Que aquí se descarta en el fondo, porque si él sigue hasta el final, como ha dicho que va a seguir... Nadie sabe. No, pues sí, él asumió un compromiso hasta el final. No, por los tiempos es imposible. Pero el propio Insulza dice hoy día en una entrevista que... Lo deja ahí más o menos. No, pues yo creo que eso es un error. Si yo no leí la entrevista, sí, pero si la gente que acaba de asumir hace una semana, Pancho, la primaria en un año más. Sí. O sea, ¿qué asumió por un año, Insulza? No, es un puente. No, él dice que es hasta el final. Él dice que llega hasta el final. Ah, bueno. Si lo está llorando, estamos de acuerdo. Porque yo creo que él tiene que llegar hasta el final. Catalina Parot. Yo creo, fíjate, que realmente este cambio de giro en la acción que va a tener el Estado con respecto al juicio de La Haya se debe fundamentalmente a un mal análisis de lo que ha hecho la Cancillería. Porque tal como dicen, y parece que estamos todos contentos, acá ha faltado un énfasis muy fuerte en lo político. Y de verdad yo no me imagino solamente a Insulza reuniéndose con la Angela Merkel. Yo me hubiera imaginado a la presidenta Bachelet reuniéndose con la Angela Merkel, porque ella tiene un tremendo capital internacional. Ella fue directora de ONU Mujer, es una de las candidatas que aparece permanentemente a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces a mí me hubiera gustado que la presidenta de la República, que es quien dirige y lidera las relaciones internacionales, hubiera puesto su capital político al servicio de los intereses del país. Pero más allá de eso, yo creo que la nominación de Insulza potencia el equipo, pero genera un problema, no sé si en el largo plazo, ojalá que no sea así. Crea un ministerio de dos cabezas. Hoy día ya en la entrevista a Insulza le preguntan por el tema de lo que fue el juicio con Perú, la situación de Perú. Entonces tú ya tienes que en los hechos, José Miguel Insulza, con la potencia que tiene y con el conocimiento internacional que tiene, se transforma en un canciller en los hechos. Entonces, para mi gusto es... Ahora, él no suple el vacío de la presidenta, no lo suple, yendo a hablar con Merkel o con François Hollande, no. Pero sí puede generar un problema en un ministerio en que yo creo y comparto en que tiene que haber una visión unitaria respecto del enfoque que le va a dar el país. Y yo quiero volver un poco a lo que decía de que Felipe Bulnes no se sintió respaldado por el presidente o por el presidente Piñera y por su equipo. Yo creo que eso no es así. El presidente Piñera, desde que fue convocado por la presidenta, ha estado al servicio de los intereses del país, viajando a lo largo del mundo y exponiendo cuáles son los hechos a través de los cuales Chile ha cumplido todas las obligaciones que emanaron del tratado. El presidente ha sido claro en que esta es una política de Estado y que por lo tanto todos tienen que apoyarla. Lo hizo cuando llegó al gobierno manteniendo los equipos que venían en la defensa de los intereses del país. Pero eso no significa que no se puedan criticar las estrategias. Bien, pues vamos a hacer una nueva pausa, pero nos vamos a ir revisando lo que sucedió este día jueves en ENADE, en el Encuentro Nacional de la Empresa, donde hubo ahí un consenso respecto a la desconfianza que se había tomado el país. Vamos a revisar la nota y ya volvemos con más. Llega el público sencillo de cualquier encuentro nacional de la empresa ENADE. A las autoridades yo siempre las he saludado. Yo sigo siendo el mismo obrero siderúrgico que usted me conoció muy rascado. Con apretada agenda, llega su excelencia. Oye, no he ido a la comida de Sofofa, así que es muy importante que viniera para acá. ¿Se hizo sentir que no estuviera? Sí, se notó, realmente se notó y había mucha desazón. La confianza es el tema. Vengo a ver a mi hijo, que expone a las 11:30. ¿Tienes confianza en que le vaya bien ahí? Totalmente. Antropólogo impetuoso expone desde la juventud. Vivimos en una sociedad transparente y esa transparencia ha hecho que los defectos de los poderosos, la corrupción de las instituciones, quede al descubierto. ¿Cuál es el resultado de eso? La famosa desconfianza. La confianza es el centro del debate. El contexto no es positivo y la ciudadanía ha perdido la confianza en la élite. La opinión pública ha sido testigo de prácticas inaceptables. Hay que tomar decisiones para recuperar la confianza perdida. Algo estamos haciendo mal. El costo de la desconfianza se extiende más allá y afecta a la sociedad en su conjunto. Pero aunque el tema sea predicado y predicado, hay que predicar y siempre seguir predicando, y creo que hoy día todos los discursos tuvieron en esa línea y predicando nos llegamos a buen puerto. Una ENADE no hace verano. No creo ni a lo que están diciendo, lo dicen para que nos quedemos tranquilos.
Recuperar la confianza, sí, tenemos que hacerlo, porque si no nos vamos a ir a la mierda. En este momento necesitamos la confianza como sea. Pero son todas ideas muy generales de buena crianza. ¿Y sientes tú que en general estos encuentros caen en eso, en la buena crianza más que otras cosas? Un poco sí, sí. La confianza está en entredicho. Es que la prolijidad legislativa y la rigurosidad hoy día la echamos de menos. Yo noto una inconsistencia entre el contenido de estos discursos y las políticas públicas que se ponen en práctica o que se están proponiendo incluso, que apuntan en la dirección de generar más desconfianza. ¿El que debería hacer esa corrección es el gobierno? Por supuesto. Y la desconfianza cruza todos los ámbitos. Yo creo que no hay solo corrupción en el papel TSU, debe haber también corrupción en otros sectores, pero la verdad es que hay que descubrirlo. La confianza del sujeto, del ciudadano que quiere tener confianza en una selección de fútbol, ¿cierto? Y que ve que quien gestiona eso tiene un grave problema. Cuando se da eso, tenemos menos capacidad de salir adelante. Mientras orgullosa madre chochea con exposición de su retoño. ¿Viste cuál era? Sí, ¿cómo estuvo? Hablaba sobre la sociedad, me gustó. Ya te quiero felicitar. Sí, estuvo buenísimo. Buenísimo. Lo hiciste muy bien, muy bien. En jornada donde la confianza en uno mismo es la única que aún no está puesta en duda. ¿Tenías confianza en ti mismo? Sí, totalmente, por eso sale bien en general. Ya, se cruza rápidamente. Tome asiento, Francisco Vidal. Eduardo Zafirio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Ya, y empezamos de inmediato, Catalina Parot, estamos al aire, dándole la bienvenida al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, quien es nuestro invitado de este día domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministro. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, partíamos el programa haciendo alusión a lo que había sucedido anoche con la Teletón, una cruzada que reúne a los chilenos todos los años, en esta oportunidad con una meta de 28.000 millones de pesos que se superó ampliamente. Y es justo un momento de reflexión que muchos hacen de decir por qué tiene que hacerse cargo la Teletón y no el Estado de la rehabilitación de cientos o miles de niños en nuestro país. ¿Qué respuesta hay a eso, ministro? A ver, yo lo primero que quiero destacar es que si uno mira la realidad de Chile respecto a las personas en situación de discapacidad, existen brechas importantes. Los datos de la última NDIS, que es de hace 10 años, nos indican que hay aproximadamente 2 millones de personas en situación de discapacidad, de las cuales un 29% tiene empleabilidad, pero el 43% son jefes de hogar. Entonces tenemos brechas significativas. Si uno lo compara esto con otras realidades latinoamericanas, las brechas son más gigantescas. A mí me correspondió participar hace un mes atrás en el encuentro de ministros de Desarrollo Social de Lima, y organizado por la CEPAL, y la matriz de desigualdades sociales que establece la CEPAL, en el caso de Chile, muestra ciertas ventajas sociales un poco más acentuadas comparativamente respecto de otros países en materia de inclusión y discapacidad. Y yo creo que esa, si se quiere, mirada social, cultural, que posibilita que la inclusión tenga expresión más concreta en nuestro país, en buena medida es gracias a la Teletón. O sea, son 37 años en que la Teletón ha instalado un discurso simbólico, pero a la vez con hechos concretos, que ha posibilitado que la rehabilitación, que la realidad de niños y niñas que están en una situación menoscabada desde el punto de vista de la situación de discapacidad, haya tenido mejoras concretas. Ministro, ahora, pero entendiendo eso, quiero insistirle con la pregunta, porque voy para allá. En el fondo todos conocemos, o muchos reconocemos la obra de la Teletón, lo que ha sido durante estos 38 años, pero uno sigue preguntándose por qué la Teletón debiera hacerse cargo de algo que debiera ser eminentemente garantizado por el Estado. Discrepo de que esto tenga que ser eminentemente garantizado por el Estado. O sea, tengo la sensación de que si uno... ¿Cuál es lo virtuoso de la Teletón? Una adecuada alianza público-privada donde el Estado también concurre. O sea, quiero plantear lo siguiente. La Teletón el día de ayer juntó los 30.000 millones que superó con holgura la meta autoimpuesta, que eran 24.000 y algo. Bien, fantástico. Sin embargo, si uno lo mira esto desde el punto de vista de cómo concurre el Estado, por ejemplo, concurre, los institutos de la Teletón son construidos, entre otros, con recursos del Estado, a través de los gobiernos regionales, los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional. Si uno mira las coberturas en materia de FONASA, FONASA entrega aproximadamente anualmente 7.000 millones vía
cobertura FONASA. El edificio que se va a construir y el terreno en Coquimbo, donde fue, digamos, el terremoto y maremoto, es con un terreno fiscal. Senadi se entrega anualmente 300 millones de pesos. La Teletón postula a las ayudas técnicas de Senadis. Entonces, lo que quiero decir... de estos 28.000 millones que era la meta, más del 70% es recaudación de las personas. Ahora, entonces, le voy a hacer otra pregunta. ¿El Estado no tiene capacidad para garantizar eso? ¿El Estado chileno no tiene fondos para garantizar la rehabilitación de niños si en usted nuestro país? me lo pregunta desde el punto de vista de tener recursos permanentes para provisionar todos los años eso, probablemente no. Porque esto significa tener un erario público resguardado permanentemente. Por eso destaco esta alianza público-privada, porque aquí es el Estado que está invirtiendo, es las personas a través de, digamos, la compra de productos, y son las empresas que además tienen en otros mecanismos exención tributaria. Entonces, a mí me parece que este mecanismo, desde luego que ha significado cambiar la realidad de muchas familias, y creo que es un buen mecanismo. Por tanto, yo no pondría la reflexión desde el punto de vista del déficit si el Estado participa o no participa, porque el Estado sí participa. Ahora, que el Estado progresivamente tenga que ir adoptando una responsabilidad fiscal mayor, por supuesto que sí. Estoy completamente de acuerdo. Y conforme la economía adquiera grados de madurez superior, tendrá que ir asumiendo esa responsabilidad fiscal creciente. Pero que lo público con lo privado, entendiendo ciudadanía, empresa y Estado se articulen, a mí me parece que es un buen instrumento para resolver políticas públicas cuando el Estado no tiene todos los recursos. Catalina Parra. Ministro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en este sentido. Y además porque no podemos olvidarnos que gran parte de las personas con discapacidad son adultos. Entonces, aquí hay una tremenda labor del Estado. Pero hay dos labores que para mi gusto son esenciales. Y lo digo como discapacitada. Lo primero es transformar en accesibles los colegios públicos, porque hay muchos niños que tienen discapacidades que hoy día no pueden estudiar, y esa sí es una tarea del Estado. Ahí yo estuve viendo las cifras de ejecución presupuestaria durante el año 2015, y a lo mejor corríjame porque yo no sé analizar bien el presupuesto, pero sé que ahí, o por lo menos no sé el detalle, me gustaría saber cómo anduvo esa tarea de permitir que los niños, especialmente que vienen de zonas rurales, que van al liceo donde los cursos están en el segundo piso, no hay ni una posibilidad para que esos niños suban a los segundos pisos sus clases. Después está el tema laboral, ministro. Ahí hay un tema fundamental, porque la gran mayoría de los discapacitados que no tienen trabajo son mujeres. Y la verdad es que cuando una mujer que es madre soltera y que tiene una discapacidad no puede encontrar trabajo, tiene que vivir con la pensión básica solidaria, o sea, la pensión básica para la discapacidad, que son 89.000 pesos. Ese es un tema, son pensiones de hambre. Yo siempre me he encontrado con muchas familias que tienen niños, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral. Reciben las madres 89.000 pesos. ¿Qué hace esa madre que tiene que dedicarse a ese niño el 100% del tiempo? Porque ese niño, desde que se viste, come, y no solamente en la infancia, eso ya es una tarea de largo plazo para una madre. ¿Qué se ha pensado, ministro, en hacer todas estas cosas por gente que no tiene voz, que no sale a las calles, pero que finalmente está tan olvidada? Y ahí sí el Estado tiene una gran responsabilidad. No, muchas gracias. Agradezco la pregunta porque permite, digamos, explayar sobre varios contenidos que están en curso. Yo creo que, a diferencia de desafíos programáticos del pasado, el programa de gobierno que estamos, desarrollando en materia de personas en situación de discapacidad, y hago la distinción entre personas con discapacidad, que es la definición de las Naciones Unidas. Yo creo que nos acomoda mucho más la en situación de discapacidad a propósito de eliminar las barreras contextuales, y la condición de discapacidad, en este caso la situación de discapacidad, es más bien una situación propia del entorno y no de una realidad particular de la persona concreta. Entonces, dicho eso, este programa es bien sistémico desde el punto de vista de cómo abordar la realidad de las personas en situación de discapacidad. Lo primero es que nosotros, durante el 2014 constituimos un comité asesor presidencial que está constituido por personas con formación profesional asociada a la discapacidad, pero también con representantes de organizaciones de y para discapacidad. Hago la distinción porque así como participan muchas organizaciones de la sociedad civil, quiero destacar que estuve en Coquimbo, hay algo así como 70 personas de organizaciones de personas para la discapacidad,
en Punta Arenas hay otras 80, Chile está, digamos, hay muchas organizaciones, ahí participa la Teletón, ahí participan estas organizaciones, y el desafío de esta comisión es que de aquí a mayo, con base en los resultados de la segunda encuesta de discapacidad, que estamos en este momento procesando los datos, que nos va a permitir tener datos por tramos etarios, por sectores rurales, por sectores urbanos, se tiene que construir un plan a 10 años para las personas en situación de discapacidad. En segundo lugar, durante el 2016 vamos a presentar el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de la Discapacidad. Un tema pendiente, claro. Por cierto, con dos énfasis fundamentales. Uno, tener una institucionalidad que posibilite tener política pública desde el Ministerio de Desarrollo Social, más allá de un rol ejecutivo como hoy día lo tiene Senadis, pero en segundo lugar también desplegar los dispositivos adecuados para hacer cumplimiento mediante la norma de fiscalización en materia de discapacidad, porque existe mucha norma, pero que no se aplica porque no contamos con la institucionalidad adecuada para fiscalizar. Ahora bien, dicho eso, evidentemente que nosotros tenemos que tener una política no solo en el largo plazo, sino que también en el corto plazo. En materia de inclusión laboral, el programa Más Capaz, que tiene el desafío de capacitar a 450.000 personas, 300.000 mujeres, donde tenemos el principal déficit de empleabilidad, y 150.000 jóvenes, además contempla la capacitación de 20.000 personas en situación de discapacidad. Y estamos avanzando en eso. Yo estuve el otro día en una discusión con... ¿Eso es para ahora? Para ahora, para el presente. ¿Está funcionando? O sea, para las personas que nos están escuchando. Está funcionando. Estamos capacitando. Ahora, yo hay una reflexión más de largo plazo. Un tema es la capacitación laboral. Otro tema es la intermediación laboral. En el Parlamento existen aproximadamente 11 mociones asociadas a leyes de inclusión laboral. Todas, por cierto, correctas en sus propósitos. ¿Y qué ha pasado con ellas? Bueno, vamos a presentar probablemente durante el 2016 un proyecto de ley que genere inclusión laboral. Inclusión laboral abordando varios núcleos que tiene esto, porque para que haya inclusión laboral mediante cuotas laborales, lo que se requiere, entre otras cosas, son ajustes razonables, como se determina la Convención de Derechos de Personas en Situación de Discapacidad. Y estos ajustes razonables suponen que las empresas tienen que hacer adecuaciones que permitan la inclusión. Ahora, la experiencia que Chile tiene en materia de inclusión laboral es exitosa cuando las empresas lo hacen. El informe de la SOFOFA en conjunto con la OIT del año 2002, que evalúa 5.000 empresas que tienen personas en situación de discapacidad, concluye 3 datos fundamentales para mi gusto. El primero, que donde hay personas en situación de discapacidad laborando, el clima laboral es muy bueno. Y agrega otros 2 datos muy significativos, que la productividad aumenta porque hay mayor rigor en términos laborales por parte de las personas en situación de discapacidad. Ministro, pero ¿es tema prioritario para el gobierno? Usted dice probablemente el 2016. No, es absolutamente prioritario. ¿Es un tema prioritario? Pareciera que no se avanza con la urgencia. Usted dice hay varios proyectos o mociones en el Congreso. Se lo aclaro, es muy prioritario. Sin ir más lejos, nosotros firmamos el 27 de octubre entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Social un convenio donde opera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Qué es lo que busca? Establecer estándares de accesibilidad para los proyectos emblemáticos del MOP. Toda la infraestructura vial que se va a construir en borde costero, por ejemplo en Coquimbo, tiene accesibilidad universal. El mismo estándar para pasarelas y carreteras, porque estamos actualizando el manual de vialidad para carreteras, tanto en obras que construye el Estado como en obras concesionadas. Perfecto. Entonces, hay un énfasis que es real, que es concreto, pero agrego un tema. Nosotros el sistema de protección social tiene varios componentes. Está el seguro de cesantía, que durante el 2014 fue mejorado en términos de las coberturas. Está el subsistema de Chile Crece Contigo, que se orienta al 80% de los niños de nuestro país entre 0 y 4 años. Estamos con el desafío y estamos en estos momentos construyendo el subsistema nacional de cuidado y apoyo a las personas adultas mayores y en situación de discapacidad. Perfecto. Pero con 2 énfasis. Ahí quiero hacer una observación. En el apoyo a las personas, pero también en el respiro para las mujeres cuidadoras respecto de esas personas. ¿Qué significa en plata eso, ministro, por ejemplo, para una persona que cuida a su hijo que tiene una parálisis cerebral? ¿Qué significa eso en plata, en significa concreto? Que el día de mañana, cuando tengamos en régimen este sistema, esa familia tendrá la cobertura de apoyo respecto del cuidado por parte de esa familia. Valorizarlo hoy día no se lo puedo decir. No está todavía. Pero ese es el horizonte. Y que acabamos de inaugurar el programa piloto Chile Cuida, que tiene eso, que va a estar en 5 comunas del país. Bien. Sebastián de Polo. Gracias.
Sí, yo quiero hacer también una reflexión que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? O sea, en la Teletón lo que logró instalar en la sociedad en Chile es el tema de la discapacidad y la solidaridad como un activo país donde se organizan públicos, privados, como decía el ministro. Pero yo creo que eso es insuficiente cuando uno piensa porque le exigimos al Estado que dé más cobertura, que entregue más plata, que concurra con más recursos sobre todo. Pero a la hora de dar esos recursos, sobre todo los votos de la derecha, nunca están. O sea, cuando decimos reforma tributaria, para poder recoger los recursos, porque si no, ¿cómo vamos a poner esos recursos, digamos, ¿no? O cuando la gente dice, mira, en realidad tenemos que ir a un sistema solidario de salud y no un sistema segregado de salud, yo creo que ahí está la reforma, el objetivo de la recaudación era otro. Y finalmente la derecha se apoyó a la reforma tributaria. Sí, pero las reformas no tienen temática de para qué se usan los recursos. En este caso sí, siempre fue planteada la reforma tributaria para la reforma educacional. Pero se ve en la ley de presupuesto. Si le pedimos más cosas al Estado, esta es mi reflexión, si le pedimos más cosas al Estado tenemos que proveer más recursos para el Estado. Como hay pocos recursos, yo encuentro que la Teletón logra una conjunción virtuosa entre ciudadanos y el Estado, como concurre a la protección de la discapacidad. Pero yo creo que tenemos que hacer una pregunta más de fondo, que es cómo producimos un sistema solidario de financiamiento de la salud y en particular de estos tratamientos que son muy caros y muy especializados, porque no estamos hablando de salud primaria, tú lo conoces, son cuestiones muy caras. Entonces, efectivamente, las ayudas técnicas son carísimas. Llegar a esa especificidad de atención de salud, necesitamos un sistema solidario de salud y no segregado, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitamos que el FONASA tenga más fuerza, que el seguro público tenga más fuerza y que entre todos vayamos contribuyendo solidariamente, de verdad. Esa es la solidaridad de verdad, no la de un día. Yo creo que eso también es un punto de discusión, ¿no? Somos solidarios porque damos a la Teletón como país y yo creo que reducirlo a eso es un error más de opinión pública. Eduardo Zafirio. Quiero hacer una reflexión y luego hacerle una pregunta más de detalle al ministro. Yo comparto en general la línea de las reflexiones que aquí se han dicho. Un Estado como el chileno solamente hoy día puede garantizar mínimo, y su tarea fundamental, país de $23.000 per cápita, si consideramos poder de compra, es básicamente asegurar el valor de la justicia. Por lo tanto, si la sociedad civil puede ir más allá, y en una sociedad que 364 o 365 días más bien practica el egoísmo y el individualismo, y moverse hacia un ejercicio de solidaridad, al margen de las críticas que uno le puede hacer, por ejemplo, a muchas empresas donantes, a mí me parece eso extremadamente positivo, porque las necesidades siguen siendo muchas. Entre otras cosas, los medios de comunicación social, por la vía de estas actividades anuales de la Teletón, han ayudado a visibilizar un problema grave, y el esfuerzo que hace, pero de actores atomizados y no organizados y que difícilmente pueden salir de la invisibilidad sin este tipo de iniciativa. Entonces, la suma y resta de la Teletón yo no tengo una opinión sino positiva, sin perjuicio que las cosas se pueden hacer siempre mejor y evitar vicios o desviaciones. Pero el tema tiene que ver con lo siguiente. Probablemente en Chile tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte desde el punto de vista de capacidades estatales y de recursos para proveer bienes públicos de calidad. Pero esta es mi pregunta al ministro. Hoy día el control jerárquico desde el punto de vista de la sociología política está en crisis en todos lados por la complejidad social. O sea, creer que podemos ordenar las sociedades desde un solo centro es un error brutal. Por lo tanto, políticas públicas de última generación van a requerir mucha participación de lo que podemos llamar comunidades, ciudadanía, sociedad civil, no por razones incluso ideológicas de quienes puedan defender el comunitarismo, la sociedad civil o el papel de las asociaciones, sino que por razones de eficacia. Entonces mi pregunta, ministro, yo sé que usted lleva poco en esta cartera, pero sé que también es muy estudioso. ¿En qué otras áreas usted cree que esto que usted ha llamado cooperación pública o privada o participación de la sociedad civil podría ser una sinergia muy potente para avanzar en solidaridad, en mejores bienes públicos, en mejores gestión para las múltiples necesidades sociales que tiene el país?
¿Me permite? Sí, pues, agradezco la pregunta. A ver, el programa de gobierno, en general, su eje ordenador es el problema de la desigualdad. Yo incluyo dentro de la desigualdad el problema de la pobreza, porque uno, si aborda pobreza, no aborda desigualdad, pero si uno aborda desigualdad, aborda pobreza. Y quiero hacer esa connotación porque cuando uno operacionaliza el Más Capaz, lo que está diciendo es, si yo genero empleabilidad, capacitación a 400.000 personas, no estoy abordando exclusivamente un problema de desigualdad, sino que también precisamente en los sectores que están excluidos del mundo laboral. Ahora bien, yo he conversado y dialogado con múltiples organizaciones de la sociedad civil que trabajan especialmente en políticas públicas orientadas a pobreza y desigualdad. Hogar de Cristo, Techo, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que agrupa todas estas organizaciones, como así también la Corporación Acción. Y creo que hay una reflexión común en el sentido de que tener una política sostenida en materia de desigualdad y pobreza supone, a su vez, tener un enfoque de derechos real y concreto desde el punto de vista de cómo se aborda esa política pública. Y si me apura, ¿cuáles debiesen ser los rasgos de ese enfoque de derecho en políticas públicas? El primero es contar con instrumentos adecuados tanto para la selección como para la asignación de recursos. Y hoy no contamos con los instrumentos plenamente adecuados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ficha de protección social, que es el instrumento que hoy día determina la asignación de recursos para determinadas familias, está construida, se ha edificado en base a datos autorreportados. Y los datos autorreportados son más falaces que los datos administrativos del Estado. El nuevo registro social de hogares que estamos implementando lo que busca es la preeminencia de los datos administrativos, los datos del seguro de cesantía, de la superintendencia de pensiones, del servicio de impuestos internos, del registro civil, por sobre datos que pueden ser más falaces. En segundo lugar, si uno mira esto desde el punto de vista de una política pública efectiva, necesariamente aquí tiene que haber una articulación de los diferentes niveles y con la sociedad civil. Estoy pensando en el nivel central, en el nivel regional y en el nivel local. Fíjense ustedes que el programa Chile Cuida, que es un piloto que estamos inaugurando, es entre el nivel central y el nivel municipal. ¿Cuál es el propósito? Que la articulación en el cuidado de los adultos mayores sea a partir de las necesidades que identifica el municipio, pero con coberturas garantizadas por parte del Estado. Ahora, una segunda consideración, o una tercera más bien, una política pública adecuada en materia de desigualdad y pobreza, naturalmente que tiene que establecer mínimos garantizados. La crisis subprime del 2008, ¿qué es lo que establece por parte de las Naciones Unidas, de la OIT, incluso el Banco Mundial? Que en la medida que no tenemos pisos mínimos garantizados, la condición de vulnerabilidad de las familias es más permanente en el tiempo. O sea, requerimos un Estado que permanentemente esté garantizando. Ahora, ¿cuál es esa garantía? Es una garantía que tiene que combinar adecuadamente políticas de focalización con políticas de corte universal. En el 30% de la sociedad o en el 40% de la sociedad más vulnerable será absolutamente razonable tener transferencias económicas por parte del Estado. Por ejemplo, el subsidio único familiar, por ejemplo, el bono trabajador mujer, que nivelan los ingresos de las familias que tienen menos ingresos. Y esa es una transferencia que el Estado hace. Pero, por otro lado, se requiere de una política de garantía universal, al menos en educación, en salud y en seguridad social. Gonzalo Vila. Sí, primero que nada, felicitar. Yo creo que el ministro ha hecho un buen resumen de lo que significa la Teletón, ¿cierto? En el fondo, la labor de solidaridad, porque a diferencia de Sebastián, yo pienso que la solidaridad no puede ser impuesta. Cuando es impuesta, se llama impuesto, ¿no es cierto? No se llama solidaridad. Pero se puede promover. La solidaridad se promueve y es voluntaria. No soltaría ni uno. Pero la gracia de la Teletón, esos son los valores que genera, más allá incluso de los aportes, más allá incluso del monto exacto que cada familia aporta, sino la cultura que generó. O sea, si hoy día miramos hacia atrás a la Teletón, no solo respecto a la discapacidad, sino en general una cultura de la solidaridad se ha ido incubando y creando en torno a lo que es la figura de la Teletón.
Y bien que el Estado asume un rol subsidiario respecto a la Teletón también en términos de aportarle, a pesar de que la sociedad civil organizada, la que se hace cargo, ¿no es cierto?, de la situación de todos estos niños en discapacidad, el Estado no lo sienta como una competencia, sino lo sienta como una colaboración y de alguna manera, como lo describiste tú, ¿no es cierto?, esta relación público-privado sea en beneficio de los ciudadanos. No sea una competencia ciega por quien tiene la facultad, porque estamos llenos de esas peleas en política, donde el Estado ha reclamado facultades y cuando uno mira, hay cosas que funcionan bien en el Estado y otras que funcionan muy mal. De repente quizá también debiera ser un modelo cómo funciona la Teletón o esta asociación, no necesariamente solo el modelo Teletón, sino se trata de teletonizar toda la política social, sino que también, por ejemplo, cómo tratamos a los menores. Servicio Nacional de Menores. El Sename es una vergüenza en nuestro país. Es una vergüenza. Y no es una vergüenza porque esté radicado solo en el Estado y el Estado sea incapaz de cumplir los mínimos de dignidad respecto de esos menores, sino que porque de repente, por lo mismo, hay escasez de recursos, de repente, ¿por qué no explorar asociaciones? Pero asociaciones de largo plazo, asociaciones que no tengan sesgo ideológico y que no queden capturadas en estas lógicas de izquierda y derecha. Porque si no nos pasa a poco andar lo que le pasa a la Fundación La Rosa. Que porque el gobierno se ve apretado dice, bueno, le retiro los 1.500, 1.600 millones que recibía, y no lo recibía por ser la Fundación La Rosa. Lo recibía del gobierno porque estaba cumpliendo a lo que era la labor del gobierno, atender a adultos mayores que están en situación de abandono, que no pueden hacerlo por sí mismos, ni sus familias ni ellos. Y lo estaba haciendo la Fundación. Y el Estado decide retirar esos fondos. Entonces, cuando pensamos en esta asociación, tiene que ser, primero, creo yo, cuando recién veíamos, no puede ser solo la relación internacional en materia de política de Estado. Si ya lo que debiera ser política de Estado a todo evento, es lo que tiene que ver con la política social, lo que tiene que ver con la dignidad de las personas. Y en eso me gustaría preguntar al ministro, porque hay cosas que cuesta entender, porque lo de la Fundación La Rosa me dice, bueno, hay un Ministerio de Desarrollo Social que parece como silente en este. Alguien dirá, no, un tema de salud, no tiene que ver conmigo. Pero perdón, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol relevante respecto al adulto mayor, tiene una voz y que no hemos escuchado. Lo mismo cuando uno mira el presupuesto y ve qué situación más de dignidad humana que las personas que viven en situación de pobreza extrema. Y resulta que uno mira el presupuesto, 8,8, si no me equivoco, es lo que baja los recursos disponibles para los campamentos en Chile, que es una realidad que está ahí presente. ¿Cuántas veces como Estado nos pusimos como meta erradicación completa a los campamentos? Todavía están ahí. Todavía están ahí. Se ha reducido y se ha avanzado en todos los gobiernos. De nuevo, política de Estado en materia social. ¿Qué pasa se ha avanzado ahí, en todos los gobiernos, pero hoy día vemos que no hay una preocupación, hay una baja en el presupuesto. Le dejamos planteados esos puntos que mencionaba Gonzalo. Bueno, lo primero es que yo parto de una constatación o un hecho importante. A mí me parece que la solidaridad es, y a propósito de que cerrando el bloque anterior, pero abriendo este otro, la solidaridad es algo que hay que no solo cultivar en una determinada circunstancia, sino que tiene que ser una política permanente. Y lo digo a propósito de que corremos el riesgo de que atributos que tiene nuestra sociedad, como es la Teletón, entre otras cosas, pierdan grados de adhesión, producto de que no somos cuidadosos y cautelosos en visualizar hacia dónde transita esto. Lo digo especialmente porque, por ejemplo, algunas de las empresas que donan a la Teletón, hoy por hoy, están siendo cuestionadas. En este caso, como en la política, como en todo orden de cosas, las instituciones tienen que ser muy celosas de excluir aquello que de alguna manera ensucia o mancha una obra tan noble y significativa como esta. Lo digo pensando especialmente en una reflexión más compleja sobre la solidaridad, para que obras como esta tampoco sean instrumentalizadas, y que me parece que es un elemento fundamental de esta conversación. Cuando el Estado hace público su anuncio, tampoco lo hace por un fin de instrumentalizar nada. Lo mismo que las empresas, la participación. Aquí la lógica en la cual la empresa participa la conocemos y es público. Pero lo que pasa es que... y me parece que en eso la Teletón, por lo menos la organización, que por lo que me atrevo a hacerme cargo, ha tenido la misma conciencia que usted reclama. Mi punto tiene que ver con que la alianza público-privada tiene que fundarse sobre base de esos parámetros, no sobre otros. Y la instrumentalización en este caso es, por un lado, sí, efectivamente, promover solidaridad, pero que esa solidaridad no afecte a los consumidores. Ese es un tema que hay que tener resguardado. En segundo lugar, yo no haría una afirmación tan categórica, tan drástica, y creo que es un poco injusta respecto del Sename.
Yo trabajé en el Sename, cuando recién me titulé, yo soy psicólogo clínico. Y el Sename cumple una función, pero cumple una función con las limitantes propias de un enfoque que hay que superar. ¿Y cuál es ese enfoque? La intervención en infancia cuando hay una situación de vulneración ya efectuada y no una intervención previa. ¿Pero cuál es su diagnóstico actual sobre el Sename? Mi diagnóstico actual es que el Sename requiere... correctamente? No, mi diagnóstico es que... Mi punto es que el Sename hoy día lo que requiere es ser modificado desde la lógica con la que se aborda la infancia y no desde el punto de vista del funcionamiento, porque el funcionamiento de Sename es propio de la institucionalidad existente. Entendámoslo de ese modo. Hasta violaciones de niños dentro del Sename. Todo eso no requiere un cambio legal. Abandono total. Le voy a ser aún más preciso. Yo soy psicólogo forense, soy especialista en agresiones sexuales. Las principales agresiones sexuales son de carácter intrafamiliar, no son en las instituciones del Estado. Para despejar eso de plano. No, pero Catalina se refiere a un informe que fue conocido el informe que hizo la gravedad de que esa situación se produzca cuando esa persona ha sido confiada al Estado es muchísimo mayor. Yo quiero aclarar lo siguiente, que precisamente lo que requerimos es de una política pública en materia de infancia que asegure garantías. Acabamos de presentar 2 proyectos de ley que están en trámite legislativo. Vamos a presentar un tercer proyecto que tienen que ver con un cambio de enfoque en materia de infancia. ¿Cuáles son esos proyectos de ley? Una ley de garantías, un sistema de garantías en infancia que asegure una lógica de protección previa a la vulneración y no durante la vulneración. Bajo esa premisa, Sename, que es la continuidad de los proyectos de ley, debiese dar paso a una institucionalidad donde se divide en un ámbito de infracción. ¿Por qué se retiró, ministro? Porque no es posible separar Sename si no tenemos una ley de garantías previa y una subsecretaría de la niñez, que es lo que estamos legislando en este momento. Como así también un defensor de la infancia que posibilite también tener una institucionalidad de alerta desde el punto de vista de la vulneración de derechos. Ahora, quiero ir al tema de las personas en situación de calle, que me parece que sí. O sea, yo... no en campamento, no en situación de calle. Ya, pero le quiero plantear lo siguiente. Desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros, parte importante de los beneficiarios del sistema de seguridad y oportunidad de ingreso ético familiar son familias pertenecientes a campamentos. De acuerdo al Ministerio de Vivienda, sin duda, pero lo que le quiero decir es que no ha habido una disminución de recursos y eso es lo que y eso es lo que le quiero. Es más, le quiero plantear lo siguiente. ¿Es así, sí, ministro? No es así. Revíselo porque le va a faltar plata. Se lo estoy diciendo yo que soy ministro. Pero se acaba de aprobar. Pero mire, lo que le acabo de decir es lo que le estoy diciendo es lo siguiente. En Chile, lo que aprobamos en la ley de presupuesto del 2016 fue un incremento en materia de políticas para protección social, porque el 68,8% del presupuesto de la ley de presupuestos de este año está destinado a salud, a educación y a vivienda. En vivienda en particular estamos destinando políticas públicas orientadas específicamente a terminar con los asentamientos irregulares. Francisco Vidal, que tiene ganas de hablar hace rato ahí. Y me he contenido. Es muy raro. Y eso es raro. El contenido. No, si lo pagan, el tema de la Teletón. Voy a ser súper incorrecto, pero me lo veo. Mira, a mí me encanta la Teletón en la vertiente ciudadana y solidaria. Eso, el Kreuzberger lo logró. Lo que no soporto es la otra partecita, los lavados de imagen, mucho rostro, no soporto. Te voy a poner un ejemplo, para hablar al aire, a los ciudadanos. Ustedes saben que la empresa que estafó en 510 millones de dólares cuando vamos al baño, el papel confort, los 3 ejecutivos responsables y confesos fueron despedidos con felicitaciones e indemnizaciones. ¿Y ustedes saben cuánto donó esa empresa a la Teletón? 460 millones de pesos. Después de haber estafado a los chilenos en 510 millones de dólares. ¿Y ustedes saben cuánto recibieron los ejecutivos de esa empresa, los responsables? Más de lo que donaron a la Teletón. Entonces la pregunta que le pedí al ministro yo el próximo año, las empresas que donan a la Teletón, ¿hacen solidaridad o hacen egoísmo? Es decir, ¿donan o ganan plata? Porque el ciudadano
de 1 luca o de 100 lucas que concurre al banco a poner, a ese un monumento. Pero la empresa que, aprovechándose de la solidaridad de los ciudadanos, gana platita, aunque sea llorando con moco tendido, cuando entrega las lucas, no le creo. Entonces, ¿por qué no hacemos un estudio de eso, ministro? En el neto, las empresas que donan a la Teletón, ¿ganan plata o donan plata? ¿Qué dice el ministro Barraza? Es que tendría que hacerlo el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, de Justicia o Impuestos Internos. No, nada que ver. No, mira, yo lo plantearía de este modo. Yo lo que creo es que si uno yo lo plantearía de este modo. No es muy difícil, mire. Francisco, siempre has tenido tu punto alto. Yo lo plantearía de este modo. Si uno quiere conservar en el tiempo la legitimidad de instituciones como la Teletón, necesariamente tiene que ser mucho más celoso desde el punto de vista de las empresas que participan en ese espacio. Porque no es razonable que los 3 ejecutivos de CMPC reciban más plata que reciban 1.000 millones de pesos cada uno en materia de indemnizaciones por año de servicio, pactadas a todo evento por sobre los 500 millones que se donan. Eso no resiste análisis ciudadano. O sea, y lo digo porque la gente que dona lo hace con legítimo interés y voluntad. Pues. Y en eso uno no se tiene que perder. El punto está en que si uno quiere una sociedad de confianzas, uno tiene que trabajar y contribuir para que esas sociedades de confianza se materialicen. Y mi punto es que el problema de desconfianza que vive el país no es un problema que se origine el 2014 y el 2013. No, es un problema acumulado. O sea, mira, yo en los 90 estaba en la universidad y el concepto era no estoy ni ahí. Y ese no estoy ni ahí era una cosita así como desafección desde el punto de vista de la institucionalidad. En los 2000 es absolutamente distancia, no es afección, es desconfianza. Y esa desconfianza tiene que ver, entre otras cosas, con que la instrumentalización que se ha hecho de contenidos importantes de esta sociedad le hacen daño a la convivencia. ¿Ministro? Le hacen mucho daño. Pero eso no lo podría usted achacar a la Teletón, pues yo no es por qué defenderlo. O sea, yo le encuentro razón, ministro, que en el fondo las instituciones que van a solicitar el apoyo tengan cuidado en el sentido de mantener una imagen transparente. Pero no estoy para nada de acuerdo con Francisco en el sentido de que las personas no puedan donar o las empresas no puedan donar para causa de beneficencia en este caso. Pero ¿y qué tiene? ¿Y si en el fondo hacen un apoyo? Y se hacen un apoyo. Bueno, ahí hay distintas visiones. Cuando uno dona solidariamente es un esfuerzo, un sacrificio. Yo no dono para terminar ganando plata. ¿Se acuerdan las empresas, los líderes, los Walmart, que decían, si me compras en 10 minutos 1.000 pesos, dono lo que usted me da? ¿Y cuánto recibía para adentro? Bueno, pero Pancho, esa lógica está, por ejemplo, en es las una leyes. Indecencia. No es una indecencia. No es una indecencia. Yo creo que ahí hay un excesivo ideologismo de tu parte. Y en el fondo una rabia de que donde haya sector privado tú consideras que hay veneno. Y eso yo no lo considero así. No lo considero. Catalina, es pedir que se juegue con una sola baraja y no con dos. Yo estoy si de acuerdo. Vamos a hacer solidaridad, no hacemos negocio como el resto del año. No, yo estoy de acuerdo con el ministro en que tenemos que cuidar la imagen de las empresas y en eso no hay dos discursos. Pero en todas estas lógicas, por ejemplo, en que las personas que donan a distintas causas culturales o causas de ayuda a los niños, etcétera, pueden descontar de sus impuestos lo que donan, también hay un incentivo para que las empresas hagan ese aporte. Y lo hacen también los institutos de estudio. Negocio, pues. Cuando van entonces los institutos de estudio y piden plata a las empresas y entregan una boleta porque está autorizado por la ley, es en el fondo que la institucionalidad se construye en base a incentivos que ayuden a cumplir fines sociales. ¿Qué visión tiene el ministro? ¿Está del lado de Francisco Vidal, de Catalina Parot? Yo fui director de un centro de estudio y jamás pedí una boleta respecto de una investigación o algún tipo de cosa con alguna empresa. Yo creo que eso también no es tolerable. O sea, mi punto es que hoy por hoy, si uno quiere efectivamente tener una política pública y una discusión que nos permita recuperar confianzas mutuas entre la sociedad y los diferentes estamentos, necesariamente tiene que mirar con mucha distancia lo que ha cursado hasta ahora. Y lo que ha cursado hasta ahora es una relación que la ciudadanía no tolera.
no tolera esta relación, digamos, de boletas, no tolera, por ejemplo... No, pero si no estamos hablando de boletas espurias, estamos hablando de leyes que incentivan el aporte a institutos de estudio, no tolera, por ejemplo, a desarrollo cultural, por etcétera. ejemplo, que 3 empresas, por ejemplo, o 2 empresas, o que una empresa en particular, de indemnizaciones así de abultadas. Es que ese es otro tema. Ahí pero no es otro tema, tiene que ver con esto. Podríamos entrar a discutir ese tema y yo estoy de acuerdo. Tiene que ver con este caso es bajarlos del escenario. Eso es lo que hizo, pues. La CMPC no apareció donando. Se marginó de las campañas. ¿Pero es legítimo hacer solidaridad y negocios al mismo tiempo? Que Bueno, finalmente lo que rechaza... A ver, lo que pasa es que existe una ley de donaciones hoy día que posibilita que las empresas, entre otras cosas, donen, pero a partir de exención tributaria. Claro. Yo creo que esa ley de donaciones debiese ser modificada en el tiempo y tiene que ser modificada, entre otras cosas, porque las empresas... ¿Permitir la donación? No es eso. Escúchame bien, yo no estoy de acuerdo, o sea, con limitar esa posibilidad. Yo creo que eso es un buen instrumento. Lo que creo es que ese instrumento de donación sí tiene que ser regulado, porque yo, empresa, dono donde yo quiero donar y no estoy donando para un conjunto de déficits sociales que lo puedan hacer un conjunto de organizaciones sociales. Entonces, una ley de donaciones tiene que ser capaz de establecer prioridades. No puede ser una ley donde yo voy y dono exclusivamente en el nicho que yo quiero donar y fomento ese nicho en particular. Pero, con un beneficio tributario. Y con un beneficio tributario. Entonces, eso es la ley de Valdés. Entonces, lo que requerimos... Se equivocó. O sea, es una ley para ese tiempo y requerimos porque otra ley. Los objetivos están definidos. Los objetivos están definidos. Lo que es insostenible es que nosotros tres, Gonzalo Miller, para no involucrarlos a ustedes, suma de polo, buena señal, estemos financiando a Clapes de Felipe Larraín. Estemos financiando todos los chilenos a la Universidad de los Andes. Lo que muchos se preguntan, porque a través de los impuestos también ocurre lo mismo. Pero a la poli, al Estado. No, que a la generales, hay una distinción en la asignación de los recursos. Cuando son del Estado es exactamente lo mismo. Estamos ya con un problema. No lo estoy confundiendo, Eduardo, porque claramente son algo distinto. Pero la misma racionalidad que está aplicando, que le molesta tanto, ¿no es cierto? Que además que tú tienes una opción que no tienes cuando tienes impuestos. Si a ti te molesta tanto que una empresa determinada de lápices, la empresa que hace estos lápices, ¿no es cierto?, aquí para TVN, financie al mismo tiempo a la Universidad de los Andes, no le compren más y se acabó. El tema no es que dé el beneficio en cambio, o sea, yo le estoy pagando a esa empresa para que done a la Universidad de los Andes. En cambio, cuando es el Estado el que discrimina, por ejemplo, la glosa de educación, ¿dónde, a qué universidades financia y a qué universidades no financia? Independientemente de la voluntad. Con los requisitos. Hay requisitos que son discrecionales. 4 años. Requisitos pero son discrecionales. Absolutamente. El ministro, sí, es que tiene... Es posible. Después, primero va a referirse a esto. Porque hasta ahora es un técnico. Después, ya viene. Y esto ha defendido el rol subsidiario del Estado. No, en absoluto. La primera parte. Ministro, aclare el punto. Silencio. Para que no quepa ninguna duda. O sea, uno de los grandes debates del proceso constituyente es, por favor, concluir con el Estado subsidiario, que es lo que asfixia a esta sociedad. La alianza público-privada. Pero la alianza público-privada no es Estado subsidiario, para que hagamos una distinción ideológica importante. Obvio. Es otra cosa, es de otra entidad. Entonces, es de otra entidad. Porque lo entendí todo al revés. No. Cuando usted dijo que el Estado subsidiario es la provisión de servicios y bienes públicos a través de las empresas. No, pues es la alianza entre consumidores, usuarios, empresas y el Estado, que es distinto. Es que hay una distinción. Hay una distinción. Ahora, yo quiero plantear algo a propósito de la glosa en educación. El establecer requisitos mínimos que tengan que orientar a las instituciones de educación superior respecto de bienes públicos es absolutamente legítimo y lícito. Pero tiene que ser debatido democráticamente a través de una ley. Es absolutamente legítimo. ¿Cuándo pierde la legitimidad, ministro? Cuando son discrecionales. El proyecto de ley se va a presentar en los próximos meses y vamos a tener una gran discusión sobre esto. Ahora, yo quiero plantearle algo a propósito de los impuestos. Yo le podría, si me invitan en otra oportunidad, documento en mano, mostrar cómo el Chile de todas y todos, que son donaciones que se hacen por parte del Estado, más de 1.000 millones,
no hace esta discriminación que usted señala desde el punto de vista de una institución u otra institución dependiendo del sesgo ideológico. La discriminación se hace... Imagino, lo de la Fundación La Rosa debe haber sido un error, una evaluación... Le puedo asegurar que en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, los convenios con la Fundación La Rosa están todos al día. ¿Y qué pasó entonces? Lo que usted está haciendo referencia es a los subsidios que entrega el Ministerio de Salud. ¿Y usted comparte esa decisión? Lo que pasa es que aquí hay una conversación que dar y tiene que ver con el sistema de cuidado, y por eso estamos pensando en un sistema nacional de cuidado y apoyo a los adultos mayores. Pero mientras usted está pensando en ese sistema nacional de cuidado, hay muchas personas, adultos mayores, que se quedan sin atención. Los adultos mayores que están a través de cobertura del Ministerio de Desarrollo Social están todos garantizados. ¿Qué pasa con lo que Cosa está en el Ministerio de distinta Salud? es la discusión que tenemos que dar desde el punto de vista de cuál es el subsidio por cama sanitaria o por cama sociofamiliar. Ya. Y en el caso de la Fundación La Rosa, cumple una función que muchas veces de cama sanitaria, pero debiese estar consignada como cama sociofamiliar o viceversa. Y esa es una discusión. ¿Subsidiario el que está cumpliendo? No, pues lo que pasa es que ahí lo que estamos haciendo alianza, porque es aporte del Estado para un cumplimiento de una función que es de actividad social. Distinto es la discusión sobre bienes públicos. Ya está hecho el punto. Quiero cambiar de tema, quiero llevarlo, ministro, al tema político también, en referencia a lo que sucedió durante esta semana con la discusión respecto al reajuste para el sector público de 4,1%, que fue rechazado en una primera instancia en la Cámara de Diputados por el Partido Comunista en bloque. Posteriormente, recordemos, pasa al Senado, donde se aprueba, vuelve a la Cámara y se divide los parlamentarios del PC para finalmente que fuese aprobado. ¿De qué da cuenta esta votación en contra de un proyecto finalmente del gobierno? ¿Hay ya diferencias del Partido Comunista? ¿Se está notando cierta incomodidad del PC al interior del gobierno? ¿Usted como ministro comunista? Yo lo que puedo decir es que nosotros, como hablando desde la identidad de comunista, pero teniendo presente que soy ministro de Estado, nosotros participamos activamente de la construcción del programa de gobierno y hemos participado activamente de la implementación del programa de gobierno. Nos sentimos cómodos y conformes con este programa de gobierno. La discusión referida al reajuste del sector público es una discusión de coyuntura, que no tiene que ver con la implementación del programa de gobierno, y esa es una primera distinción que hay que hacer. Y en esta discusión de coyuntura no es el único partido que expresa alguna diferencia. Y hago esa connotación porque en los debates estructurales y en los debates que tienen que ver con el devenir de las reformas o transformaciones, evidentemente que nos sentimos absolutamente interpretados. ¿Cómo no nos vamos a sentir interpretados por el gobierno en materia de políticas laborales cuando durante 2014, por ejemplo, eliminamos el uso abusivo del multirut? Sí, pero ministro, cuando establecimos, por ejemplo... Usted dice no es parte de los contenidos estructurales, pero de todas maneras puso en una situación incómoda al gobierno, rechazando un proyecto que estaba siendo impulsado desde el Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con este reajuste, y que además está abriendo discusión también respecto a lo que va a ser la posición del partido para la reforma laboral. Lo decía también ayer Guillermo Telli en la entrevista con el diario La Tercera, que incluso ha hecho ya generar ciertas reacciones cuando él dice que indudablemente la posición del Partido Comunista va a ser la de apoyar a los trabajadores si ellos de alguna manera deciden protestar contra el gobierno o contra los senadores que cambien el proyecto. Y hoy Matías Walker, diputado de C, dice que, Ignacio Walker, senador, dice que esta preocupación que ha manifestado desde el día 1 del gobierno por la participación del PC se ve confirmada, que no se puede estar con un pie en la moneda y con un pie en la Alameda. ¿Da cuenta eso de ciertas tensiones no puede y estar con un pie en la moneda y un pie en la oposición? Yo conozco en detalle el mundo social y la verdad es que le puedo asegurar que en el mundo social se expresan todos los partidos, tanto en la institucionalidad como en el mundo social. O sea, la CUT tiene militantes que son del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, y eso me parece que es propio de una institucionalidad que tiene que operar en esos términos, un sistema político. No le veo ninguna complejidad a esa participación tanto en el mundo social como en la institucionalidad. ¿Y a qué atribuye esos cuestionamientos entonces? Me parece que en general cuando uno está impulsando reformas de este calibre o de este calado, o sea, estamos modificando el Código Laboral impuesto por la dictadura el año 78 en 2 capítulos, en el libro 3 y en el libro 4 sobre negociación colectiva. Capítulos que no han tenido innovación desde el año 79 a la fecha. O sea, para poner... Es evidente que al interior de la coalición siempre van a surgir diferencias, matices,
apreciaciones, pero lo que a mí me importa en este debate es cuál es el resultado. Y en el resultado yo me concentro. Mira, Gonzalo, Francisco Vidal primero y Gonzalo. El Partido Comunista aquí dio un pasito más, porque le voy a dar la palabra a Pancho, porque esta pregunta también es para él. A la DC, cada vez que le han dado la mano respecto a la reforma, se la ha tratado de desleal. La lógica de los matices, a la DC, cada vez que ha levantado la mano, se le ha tratado de desleal duramente desde el bacheletismo más duro. Hoy día el Partido Comunista votó, no habló, votó en contra del proyecto del gobierno. ¿Qué dice el bacheletismo más duro respecto de eso? ¿Por qué me miras a mí? Yo soy un bacheletista hablando. No, o la palabra de lealtad se le guardó para algunos. La pregunta que yo iba a hacer es que yo creo que el Partido Comunista ha sido uno de los partidos más leales con la presidenta. Me sorprendió la división en la votación, no obstante que está bien, es coyuntura. Pero creo, hay varios más, muchos diputados del PPD, empezando por Tucapel Jiménez, que votaron en contra también. Claro, pero y no solamente votaron en contra en la primera, también en la segunda. ¿Y por qué el juicio respecto a ello es distinto? Francisco, la bancada del Partido Comunista votó en bloque en contra del proyecto. Exactamente, pero lo que quiero significar es lo siguiente. Mi temor es que se le produzca un quiebre más fregado para nosotros, la nueva mayoría, en la reforma laboral. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque la derecha siempre se aprovecha en esta cosa, amor enfermizo, porque la democracia cristiana vuelva para allá, digamos, y jamás eso es contra la historia. Porque en materia laboral, una cosa es Walker, otra cosa es Saldivia y otra cosa es la Carolina Goich. La Carolina Goich está completamente comprometida con la reforma laboral, incluso la aprobada en la Cámara, igual que la Adriana Muñoz en el caso del PPD. Entonces tenemos varias divisiones. Entonces, con identidad comunista, como tú dices, Barraza, Marco, con identidad comunista, sabiendo que eres ministro y uno ha vivido esa contradicción de repente, si tú no ves que el tema de la reforma laboral, incluso la misma reacción de Walker contra Tellier, puede ser un elemento de mucha tensión. ¿Me permiten un comentario? Breve, por favor, Durante el año y medio hemos tenido una tendencia a bilateralizar todos los temas prácticamente entre comunistas y demócratas cristianos. Yo creo que es súper claro. La postura de los comunistas respecto a este proyecto de reajuste crea un problema entre los comunistas que votaron en contra, entiendo que no fueron todos por lo demás, a nivel de diputados, entiendo que Tellier votó a favor y Lautaro... Pero en la segunda... bueno, pero a lo que voy es que si aquí hay un problema, este es un problema entre el PC y el gobierno, no un problema entre el PC y la democracia cristiana. Así de claro. No, pero Eduardo, ¿no siente la diferencia de trato respecto al gobierno? Que ¿sabes lo que pasa? Que cuando Ignacio Walker habla de matices, se le trata de desleal, y en cambio aquí es como una situación que es razonable, entendible y es parte del diálogo y la diferencia propia. Yo creo que gran parte de lo que escuchamos la semana pasada respecto del interior de la democracia cristiana, y no solo Walker, era que se sentían maltratados muchas veces hacia el interior del gobierno por posiciones que son discutibles. Yo te voy a decir lo siguiente sobre el tema de la democracia cristiana, perdón el comentario, pero yo creo que si hay una cosa lúcida que yo he visto en las últimas semanas es una editorial de Pato Fernández en The Clinic. Eso es más o menos lo que representa, a mi modo de ver, cuáles deberían ser los problemas prioritarios de la democracia cristiana. Si a algún tontito le parece que no hay lealtad y lo dice, yo creo que eso es bastante accesorio en relación a los problemas que hay que enfrentar. Sí, pero me contestó. Francisco Vidal, yo sí voy a contestar, pero es que yo no doy las palabras. Vamos a dejarlo para el final. Yo creo que no hay ninguna contradicción en las fuerzas políticas que están representadas en los movimientos sociales y en la participación ciudadana y que tienen representación institucional. Yo creo que es un problema de la derecha, que a lo mejor tiene poca presencia en los sectores movilizados. ¿Poca presencia? Poca presencia en la CUT, en la CONFECH, en ese tipo de organismos, pero en la sociedad civil en general. Te invito a dar una vuelta por la realidad. En la SOFOF están, digamos, en la nada de Se puede estar con un pie en la moneda y otro en la Alameda, como dice Senador. O sea, si uno está empujando un programa de transformaciones que fueron impuestas no desde la clase política, sino que de la sociedad civil, uno viene de la sociedad civil a empujar esas transformaciones. Si queremos administrar el sistema y quedarnos con lo que está, bueno, sigamos las discusiones de salones en las cuales efectivamente pasan estos arreglos o estas componendas o conversaciones que son mucho más, no sé, poco realistas de lo que la gente está pidiendo. La gente está pidiendo cambios y esos cambios han sido empujados por ciudadanía movilizada en las calles. Si el Partido Comunista, como muchas otras fuerzas,
tiene presencia, ha tenido históricamente presencia ahí y hoy día está también en el gobierno, yo creo que es súper legítima su opción, y si en cada uno de los proyectos tienen diferencia, es legítima que expresen esa diferencia. En el mundo social y laboral, que el ministro conoce muy bien también, hay igual fuertes como desafección con la reforma laboral. Está siendo vista como una reforma tibia, como una reforma que no llega al fondo de los asuntos. Y eso ya ha tenido una discusión que falta en Chile, que es la discusión del trabajo y cómo lo hacemos bien. Y no este miedo de que va a traer desempleo y una serie de cosas que la derecha ha seguido insistiendo y que en la práctica no pasan. Entonces yo creo que la posición del Partido Comunista tienen todo el derecho a expresar Ministro, ahora diferencias. sí, sus palabras al cierre. Sí, lo primero, respecto de esta votación en particular, a mí me parece que es legítimo, como lo expresaron otros parlamentarios de otras, digamos, fuerzas políticas, tener la expectativa de que el reajuste salarial se incremente. Sin embargo, yo con la misma claridad tengo que señalar que lo que se ha hecho desde el 2005 al 2014 en materia de reajustes salariales y de mejoras para los trabajadores del sector público ha sido, digamos, significativa. Esta es la más baja desde el 2007. Sí, pero el 2014 tuvimos un 6% de reajuste. Y este año tenemos un reajuste, tenemos un incremento en el presupuesto de la Nación de un 4,4%, no obstante la lentitud económica. Por tanto, el reajuste del sector público no puede ser visto desvinculado del debate sobre las finanzas fiscales. Esa es una primera consideración. Pero lo planteo especialmente no solo por el crecimiento, sino que porque ha habido una permanente en estos últimos años mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector público. Sin ir más lejos, en este reajuste, que es algún dato bien importante, se reajustan un 9,3% para los salarios inferiores a 350.000 pesos. Y se reajustan un 4,1% para aquellos que están por sobre eso y se reajustan 0 para aquellos que están. Ahora, sin perjuicio de eso, es evidente que en una primera votación los diputados comunistas quisieron una expectativa distinta y en una segunda votación se expresó otra expectativa. Y eso no tiene nada de ilegítimo. Bien. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso en esta hora. Bien, ya estamos de regreso para comenzar a despedir este Estado Nacional. Agradecemos al Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, por habernos acompañado. Ministro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas. Y nosotros nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que tengan una bonita tarde. Chao.